¿verdad? Pero esos derechos humanos, entendidos para todas las personas que estén vivas, devienen también de la realización o de la actualización o materialización de los principios de derecho. Y ahí es donde hay una primera confusión en los aprendices de derecho que sienten y perciben que es exactamente lo mismo un principio de derecho humano y un derecho humano como tal. Vamos a hacer esta distinción. Ustedes ya deben de saber a estas alturas que un principio jurídico, un principio de derecho entendido como la universalidad de la ciencia, del derecho, es una máxima ideológica que queremos alcanzar. ¿Qué estoy diciendo con eso? Los principios son aquello que en nuestra ideología consideramos que es el tope de lo que debería de ser. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros querríamos que en todo caso se cumpliera sin ningún contratiempo, ¿verdad? Un principio de derecho en cuanto a la vida, es decir, que se respete siempre la vida, que no se atente contra ella. Un principio a la libertad, es decir, todos debemos ser libres, nadie nos debe obstaculizar en nuestro libre albedrío, siempre y cuando no interfiramos con espacios jurídicos de terceros. El principio de la libertad de expresión, es decir, podemos nosotros sin ningún contratiempo decir lo que pensamos. Es una serie de principios que nosotros creemos que deben cumplirse siempre, ¿verdad? Lo cierto es que en la realidad eso no sucede así, ¿verdad? Nosotros todos sabemos que existe un principio de igualdad, ¿no es cierto? Todas las personas deben ser tratadas como iguales, no debe discriminarse a ninguna persona con respecto de otra por alguna característica de esa persona. Sin embargo, ¿quién de aquí puede dudar que en la realidad el principio de igualdad no se respeta cabalmente en muchos aspectos y en muchos ámbitos, ¿verdad? Y es un lugar común de análisis, es algo que ustedes han estado escuchando desde incluso antes que empezaron a estudiar Derecho, e incluso lamentablemente puedo casi asegurar que muchos de ustedes han sufrido de esa falta de acepción, de recepción de los principios de igualdad. ¿Quién de ustedes ha sido discriminado alguna vez por alguna característica en cuanto a su sexo, en cuanto a su apariencia, en cuanto a su forma de pensar o manifestarse, alguna característica física de su cuerpo o alguna preferencia? Si ustedes han sido discriminados, entonces me darán la razón en el sentido que, tomando ese ejemplo de principio a la igualdad que debería respetarse por todos, lo cierto es que no sucede así. Ahí es el punto cuando un principio de derecho baja a ser aceptado o a ser reconocido como un derecho. Es decir, deberíamos todos tener la máxima de respetar siempre todos los principios, ¿verdad? Todos deberíamos no discriminar a nadie, todos deberíamos permitir la libertad de todos, todos deberíamos de no atentar contra la vida. Pero como no sucede así, entonces se convierte en un derecho, ya sea que se reconozca o se crea el mismo para procurar, para forzar a la sociedad al cumplimiento de esos preceptos, de esas ideologías máximas que queremos alcanzar. ¿Vamos bien hasta aquí? Todavía no tengo la suerte de que muchos de sus compañeros me permitan ver su rostro. No les voy a ni siquiera criticar que estén en una almohada o lo que sea. La verdad, lo único que me interesa es saber que no estoy hablando con un letrero. Un letrero que dice Susana, otro que dice Felipe Zárate, otro que dice Fabián Novoa, otro que dice Rodríguez, otro que dice Sara Sánchez, otro que dice Felipe Zárate, Francisco Coronilla. Me encantaría saber si esos letreros tienen rostro. Gracias, muy amables. No importa si no alcanzaron a peinarse, ese no es tema importante. Todos ustedes son humanos y todos ustedes tienen derechos humanos. Muy bien, continuamos entonces. Todavía no logro la suerte con los demás, pero tengo esperanza de que se estén ahí conectando.
Muy bien. Seguimos entonces, ya entendimos cómo va bajando esa concepción de principio humano a derecho humano, ¿verdad? Y luego entonces se plasma en algún lado, se puede percibir en las constituciones, en las normas fundamentales de los países, que las sociedades en este pacto social las vamos registrando para que quede manifiesto que se debe de cumplir ese derecho, ¿verdad? Y ustedes lo ven, muchos de esos derechos humanos los ven en la Constitución. Pero algunos otros que todavía los tenemos en calidad de principio, no los vemos literalmente plasmados en la Constitución, pero sí los vemos totalmente dispersos en los diferentes instrumentos jurídicos que tenemos. Hablando de jerarquías, los encontramos también en los tratados, llamados tratados internacionales, ¿verdad? En esas convenciones donde los representantes de los países manifiestan estar de acuerdo que existe ese derecho y que ese derecho humano debe respetarse, ¿verdad? Y ahí los vemos también plasmados. Pero entonces, seguimos en la misma situación en el sentido de que existe ya el principio que nosotros consideramos, es el que deberíamos todos alcanzar por vocación propia, y estos, al no cumplirse ello, tienen que manifestarse en alguna parte como una carta de intención, que es lo que debería de gozar, pero aún así todavía no es totalmente garantizado su cumplimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí? Bueno, en ese sentido, las leyes deben de plasmar también cuáles son las consecuencias en el caso de esos incumplimientos. Pero también hay instrucciones como norma general inclusiva a las autoridades para que se haga cumplir y se haga respetar esos derechos humanos, ¿verdad? Nosotros sabemos que a partir de 2011, y esto derivado de un asunto muy famoso, el caso Radilla en nuestro país, a pesar de que se manejaba bandera en todas partes de nuestro país sobre el respeto de los derechos humanos, la realidad chocaba en la cara de muchas autoridades por su flagrante incumplimiento. Uno de esos casos fue el caso de Rosendo Radilla Pacheco, cuya sentencia en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos estableció la obligatoriedad del Estado mexicano para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, porque no solamente debía quedarse en una declaración muy optimista de lo que deseábamos que ocurriera, pero en la realidad se está viendo y hasta la fecha se siguen viendo incumplimientos en ese sentido. Luego entonces, funcionábamos en este país exclusivamente por vía del amparo, y el amparo solamente protegía al quejoso que interponía ese amparo y solamente vinculaba a la autoridad contra la cual se emitía esa sentencia. Y entonces era muy complicado el hacer el cumplimiento general, erga omnes, porque obligaba a que todo el mundo, para poder lograrlo, tenía que hacerse por vía del amparo. No es que eso haya desaparecido, lo que pasa es que se dieron algunos pasos muy importantes. El primero de ellos lo tenemos plasmado en el artículo 1 constitucional, ¿no es cierto? Es el que ustedes ya conocen, ya se lo saben, incluso hasta de memoria. Estoy seguro que hasta en las trivias los han de ustedes decir a ver quién se lo sabe mejor. Sí, yo sé que se están riendo porque dicen, sí, yo me lo sé perfectamente bien y además lo comprendo perfectamente. ¿Quién me hace el favor de apagar ese micrófono? Estamos escuchando ahí una estación de radio. Muy bien. Les decíamos entonces que en el artículo 1 constitucional, en 2011, se realiza una reforma bastante importante que hace obligatorio para todas las autoridades, sin distinción, todas las autoridades, con 4 mandatos muy claros. Toda autoridad en este país está obligada a proteger,
a garantizar, a promover y a respetar los derechos humanos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan que eso es así? Y también entendemos perfecto cuál es la diferencia entre esas 4 instrucciones, esos 4 mandatos que tiene nuestra Constitución, ¿verdad? No hay un orden específico, los 4 tienen específicamente el mismo orden, la misma jerarquía y la misma importancia. Quiere decir, todo mandatario, toda autoridad debe respetar los derechos humanos. Es decir, no debe violarlos, ¿verdad? O sea, no debe hacer actos contrarios a los derechos humanos, ¿verdad? Pero además nos dice nuestra Constitución que debe garantizarlos, ¿ok? Debe garantizar esos derechos humanos. Garantizarlos quiere decir que va a tomar acción y va a realizar lo que en el ámbito de su competencia le permita para evitar que se violenten los derechos humanos. ¿Okay? No solamente yo lo respeto como autoridad, sino voy a hacer todo lo que en mi ámbito esté al alcance para que esos derechos humanos se respeten. Ordenaré cosas. Un juez de control, por ejemplo, si está concediendo una protección de los derechos humanos, imagínense ustedes que tiene una audiencia donde se percata que el imputado está estornudando y está tosiendo, entonces él puede ordenar que lo revise un médico y que además el médico le informe sobre el diagnóstico, el tratamiento que se le va a dar a ese imputado. Va a garantizar que sí se le respete su derecho humano a la salud. ¿Me explico? La tercera instrucción, el tercer mandato que da el artículo 1 constitucional de promover los derechos humanos. No solamente los va a respetar, no solamente los va a garantizar, sino además va a difundir esa autoridad en el ámbito de sus facultades para que todo el mundo lo respete. Por esa razón ustedes se habrán percatado de que en las diferentes oficinas pues hay carteles, hay pósters donde dice que todos somos iguales, que no te pueden discriminar, que no te pueden impedir la justicia y si tú sientes que no está respetando ese precepto, te dan ahí canales para que tú te puedas comunicar, ¿correcto? Y decíamos entonces, se tienen que respetar, se tienen que garantizar, se tienen que promover y también deben, en todo caso, deben de protegerse, promoverse, perdón, garantizarse y respetarse, ¿ok? Esos derechos. Muy bien. Regresamos entonces a nuestro análisis. Ya sabemos que son derechos humanos, ya sabemos que emanan de los principios que nosotros buscaríamos que se respetaran siempre, pero ya sabemos que en la realidad, en muchísimos casos, no sucede así. Y las autoridades están obligadas entonces a hacerlos valer. Pero luego resulta que en determinados casos existe colisión de los derechos humanos de una persona con respecto de los derechos humanos de otra persona. Porque en realidad esas dos personas en su misma calidad de humanos pues gozan de esos derechos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces debemos atender también a lo que dice el artículo 1 constitucional con respecto de la interpretación de los derechos humanos. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer en un caso donde los derechos humanos de una persona están colisionando con los derechos humanos de otra persona, siendo que ambas personas son humanos? ¿De acuerdo? Y nos dice la Constitución que cuando se realice alguna interpretación de esos derechos y de esos principios, de esos derechos humanos, lo vamos a hacer a través de los principios de universalidad, de los principios de indivisibilidad, de interdependencia y de progresividad de los derechos humanos.
Nos dice, los derechos humanos, para su interpretación, deben de realizarse a través de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. ¿Ok? Ahí están 4 herramientas que ustedes pueden utilizar para el Ya se salió, creo. Sí, ahorita lo arreglo en un minuto con él, mientras vamos a esperarlo un minutito, nada más que estábamos grabando la conferencia, por favor. Me disculpo, hubo aquí un contratiempo técnico, pero continuamos, si les parece, en lo que se corrige el otro. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Lo escuchamos y lo vemos muy bien, maestro, adelante. Sí, continuamos entonces. Decíamos que hay 4 principios para hacer una interpretación con respecto de los derechos humanos. Y dijimos entonces, hay un principio de universalidad. ¿Cómo vamos a entender la universalidad con respecto de la interpretación de los derechos humanos? Bueno, sabemos entonces que una interpretación es atribuirle un sentido a algo, ¿verdad? En el caso de la interpretación jurídica, estamos hablando de atribuirle un sentido a la norma jurídica. En este caso concreto, atribuirle el sentido al derecho humano que estamos analizando. ¿Correcto? En ese sentido, la universalidad como primer principio aplicable a la interpretación debe entenderse como que los derechos humanos no se aplican a categoría de personas, sino se aplican universalmente para todos, para absolutamente todos los seres humanos. No hay categorías de seres humanos. Todos los seres humanos están exactamente en la misma categoría. En ese sentido, cuando hay una colisión, no debe hacerse una interpretación clasificando a las personas. Tenemos entonces el principio de interdependencia de los derechos. El principio de interdependencia nos dice que no podemos ver los derechos humanos de manera aislada, de manera individual. Debemos entender que la afectación de un derecho humano por necesidad afecta otros derechos humanos. No podemos nosotros entender que si a una persona le vulneran sus derechos humanos a la vida, pues en automático pues le están vulnerando sus derechos a la libertad, su derecho a la salud, su derecho humano a la libre expresión. Una persona que no está viva o se atenta contra su vida, pues se atenta contra todos esos otros derechos humanos en la misma proporción. Tenemos el principio también de indivisibilidad.
Este principio para la interpretación de los derechos humanos implica que un derecho humano no se puede partir en pedacitos. Es decir, no podemos decir, le voy a respetar nada más esta parte del derecho humano y le voy a ir a respetar esta otra parte. El derecho humano es indivisible, es un todo sólido. El derecho a la vida es completo, no es derecho a la vida a medias. ¿Okay? Hay restricciones del derecho todo, pero eso no quiere decir que hay una aplicación limitada. El último principio que establece el tercer párrafo del artículo primero constitucional nos habla de la progresividad. ¿Cómo debemos entender la progresividad? Debemos entenderla. Si me lo permiten, voy a conectarme. Ya está listo el otro dispositivo. Y, Claro que sí, termino con el tema. ¿Me proporciona otra vez la clave, si es tan amable? Es 54. 54. Un minutito. 54, 750. 71, 5471, 20. Muy bien. Decíamos entonces que el principio de progresividad debemos entenderlo. Voy a desconectarlo. ¿Ya estamos conectados? Muy bien. Entonces decimos, el principio de progresividad lo vamos a entender como el atributo que consiste en que una vez que un derecho humano ha sido reconocido y que se le ha atribuido un sentido de protección a ese derecho, ya no se puede retroceder. ¿Sí me explico? Cuando un derecho humano se interpretó y ya se le concedió un alcance, no se puede entonces hacer una interpretación que le atribuya un sentido menor. ¿Me explico? Imagínense que hay una jurisprudencia que dice que el derecho humano a la justicia debe alcanzar la prerrogativa de que el imputado no solamente se le permita el acceso a la carpeta de investigación, sino que incluye que se le otorgue una copia completa y exacta de la carpeta. Entonces ya reconoció la Corte que ese derecho a acceso a la justicia incluye también la entrega física de una copia completa y cotejada de la carpeta de investigación. Eso quiere decir que si utilizamos el principio de progresividad, en el futuro ninguna autoridad puede interpretar ese derecho humano como que no hace falta la entrega de la carpeta. Con el solo hecho que el abogado pueda ir a consultarla, ya se cumplió con el acceso a la justicia. Ya no se puede darle esa interpretación porque nuestra Constitución reconoce que la interpretación de los derechos humanos es progresiva, es decir, nunca regresiva. No se le debe atribuir una interpretación que vaya para atrás, siempre hacia adelante. Bueno, yo sé que me desconecté, pero Lulumo, gracias, Lulu, muy amable. Continuamos entonces. Vamos a ir aterrizando entonces en el tema de esta plática, esta charla del día de hoy. Decimos entonces que si ya sabemos que los derechos humanos son para todos, que los derechos humanos todas las autoridades deben de respetarlos, promoverlos, garantizarlos y protegerlos, entonces
Si necesitamos interpretarlos, atenderemos a su principio de universalidad, de indivisibilidad, de interdependencia y de progresividad. ¿Correcto? Eso nos lleva al análisis de nuestro tema. El tema de hoy es derechos humanos de víctimas contra derechos humanos de imputados en el sistema penal mexicano. No voy a adelantar conclusiones, yo creo que ustedes y yo podemos llegar a la misma conclusión con el análisis que estamos haciendo. Voy a llevarlos a un planteamiento que nos hace Michael Sandel, un autor de diversos libros, quien nos dice que los derechos humanos, en tanto emanados de principios, no tienen jerarquía. Eso es muy importante que ustedes lo comprendan. Los derechos humanos no tienen jerarquía. Es decir, no están creados o reconocidos, no están diseñados para que unos derechos humanos sean más importantes que otros. ¿Okay? Ustedes pueden tener ideas en este momento y debatir conmigo en el sentido de que ustedes creen que algún derecho humano es más importante que otro. Y yo no les voy a criticar que tengan esas percepciones, solamente les voy a dar un punto de vista ontológico, es decir, ¿qué es? ¿Qué es esto de los derechos humanos? Los derechos humanos no tienen jerarquía. Es decir, no hay tal cosa como que el derecho a la vida es más importante que el derecho a la libertad, o el derecho a la salud es más importante que el derecho de libertad de tránsito, ¿ok? O el de igualdad. Lo que nosotros vemos son percepciones subjetivas, es decir, para ti. Recepción de ese derecho humano, tú le das jerarquía. Tú tienes tu alegato con respecto de, para mí, prefiero que me respeten más este derecho que este otro. ¿Correcto? Muchos de ustedes van a decir, es que es obvio, el derecho humano a la vida es más importante que ninguno de los otros, porque sin la vida no tengo goce de ninguno de los otros derechos. ¿Sí o no? Muchos de ustedes piensan eso. Pero ¿qué tal que le preguntamos a un esclavo? ¿Qué tal que le preguntamos a alguien que está con un grillete y no puede desplazarse, no puede decidir nada sobre su vida? Y nosotros le preguntamos, ¿qué es más importante para ti, el derecho a la vida o el derecho a la libertad? Y es posible que nos diga, preferiría estar muerto a seguir atado a este grillete sin libertad de hacer nada. Porque es su percepción subjetiva de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su jerarquía. Y eso nos pone en la perspectiva de que los derechos humanos no tienen jerarquía. El acomodo se lo damos nosotros, los sujetos. Por eso es un ejercicio subjetivo el darles un rango de importancia a los derechos humanos. ¿Por qué nos sirve muchísimo esta acepción, este entendimiento, esta comprensión para el análisis? Porque solamente así, solamente identificando los derechos humanos como de la misma jerarquía, nos va a ayudar a resolver casos en donde haya una apariencia de choque de derechos humanos, ¿verdad? Si nosotros sabemos que esos derechos son universales para todos, son indivisibles, son interdependientes, y además son progresivos, pero están exactamente a la misma jerarquía, entonces nuestro análisis no va a ser sobre el derecho humano mismo, sino de las circunstancias que están en el caso concreto, en la situación específica concreta, y ponderar, que ese es el ejercicio de cómo se resuelve el choque de dos
principios o de dos o más derechos humanos. El ejercicio de ponderación consiste en proteger en la mayor medida posible un derecho o principio con la menor afectación de otro derecho o principio. Es decir, el mayor beneficio procurando el menor perjuicio en el otro lado de la balanza. Sin importar cualquier acepción que tengan ustedes con respecto a la importancia de sus derechos, hay que analizar el caso concreto. Les voy a dar un ejemplo que establece Michael Sandel en su libro y que da un entendimiento más claro de cómo se ve esto en la vida real. Nos platica él que hay un ex militar que está cuadrapléjico, que perdió la movilidad de su cuello para abajo, producto de su participación en una guerra, y que una revista, y que después, perdón, después de que se acabó la guerra, se convirtió él en un conferencista, y que ese conferencista ha recibido, se ha hecho millonario con contratos del gobierno dando conferencias. ¿Ok? Y una revista hace una publicación en donde le llama tullido, lisiado, despojo de la humanidad, y le dice que es un rata corrupto. ¿Ok? Este militar interpone una demanda, esto sucedió en Alemania, y allá exige la indemnización por la violación de sus derechos humanos. Se va a las diferentes instancias y llega a la Suprema Corte de Justicia de Alemania. Y aquí es donde viene el ejemplo. La Corte Suprema de Alemania, en el análisis de ese caso concreto, separa los derechos humanos en colisión y encuentra que hay un choque entre el derecho humano a la dignidad del militar contra el derecho de la libertad de expresión de la revista. Esos son los derechos humanos que están chocando ahí. Pero también encuentra la Corte que se tienen que dividir los hechos para poder analizar la afectación de los derechos. Y entonces la Corte divide el hecho de que la revista llame tullido, lisiado y despojo de la humanidad al militar, lo divide y lo separa del hecho de que le haya llamado rata corrupto. Y dices, estos son dos hechos separados que colisionan o hacen colisionar los mismos derechos humanos. Exactamente. Cuando le dice tullido, le está afectando su derecho humano a la dignidad. Cuando le dice rata corrupto, le está lastimando su derecho humano a la dignidad. En otro lado, el hecho de que se le condene o se le obligue a indemnizar a la revista por haberle dicho tullido, lesiona su derecho a la libertad de expresión, y cuando se le pretende que pague indemnización por llamarle corrupto y ratero, es también un atentado al derecho de la libertad de expresión. Entonces tenemos exactamente el choque, pero lo divide la Corte. Y la Corte dice, en el análisis hemos concluido que es más importante en este caso, o es mayor la protección que se le debe dar al derecho humano a la dignidad del militar cuando se le dice tullido, cuando se le dice despojo de la humanidad, cuando se le dice lisiado, puesto que no hubo ningún uso de su voluntad para tener esa característica personal, y luego entonces no solamente se está violentando su dignidad, sino también por interdependencia a la igualdad. No se le está tratando igual por una característica que tiene por esas situaciones personales. Y la afectación al principio de libertad de expresión
que también está interconectado con la libertad, manifestada como la libertad de prensa, etcétera, etcétera, es menor la afectación. Es decir, si la revista no le dice tullido, no le dice despojo de la humanidad, su afectación a la libertad de expresión es mínima comparada con la protección a la dignidad y a la igualdad de esta persona. Pero dice, no sucede lo mismo cuando le dice corrupto y ratero. ¿Por qué? Porque no se lesiona tanto la dignidad de la persona ni la igualdad, porque podrá demostrar que no es corrupto o no es ratero. Puede evitarse esas características que lo van a su dignidad se va a elevar cuando él demuestre, en el caso de mostrarlo, que no es corrupto ni ratero. En cambio, sería una lesión muy grave a la libertad de expresión que la revista no pueda o se le censure por señalar actos de corrupción que ellos digan encontrar. Entonces, en un mismo caso, podemos ver la colisión de exactamente los mismos derechos humanos, pero en una ponderación se establecen dos resultados diferentes. Se darán cuenta ustedes que en este ejemplo nos queda claro que la jerarquía no aplica aquí para los derechos. No resultó más importante el derecho a la dignidad que el derecho a la libertad de expresión. En un aspecto resultó más protegido y en el otro resultó más protegido el otro derecho. ¿Les queda claro aquí este ejercicio de ponderación? Bueno, para poder cerrar esta plática, y se darán cuenta que hemos estado hablando de todo menos de los derechos humanos de las víctimas y de los imputados. Pero ya tenemos la herramienta. Ya nos vamos a dar cuenta que no podemos establecer de manera genérica que los derechos de las víctimas sean más importantes que los derechos de los imputados, y tampoco podemos establecer que los derechos de los imputados sean más importantes que los derechos de las víctimas. Y podemos nosotros analizar los derechos fundamentales que incluyen muchos derechos humanos de víctimas y de imputados en el artículo 20 constitucional. En su apartado B se encuentra el listado no limitado, el listado de los derechos fundamentales entendidos como derechos humanos de toda persona imputada. Y en el apartado C de ese mismo artículo 20 constitucional encontraremos los derechos que son reconocidos a toda víctima u ofendido. En ese sentido, vamos a encontrar no solamente algunas coincidencias, hay derechos que le son reconocidos tanto a la víctima como a el imputado. En ese sentido, se puede cumplir porque la relación del derecho como sujeto de derecho se tiene con la autoridad. Por ejemplo, el derecho de ser informado, el derecho de que se le permita ofrecer datos o medios o pruebas, el hecho de que se les permita un profesional del derecho para que los asista, ya sea defensor o ya sea asesor jurídico. Hay muchos derechos que son alcanzables, deben respetarse, deben protegerse, garantizarse, promoverse, de igual manera sin que necesariamente vayan a colisionar, ¿verdad? Pero hay otros que en el caso concreto pudiera entonces entenderse como una colisión, ¿verdad? Y hablemos, por ejemplo, de reparación del daño. En la reparación del daño necesariamente va a haber una afectación para alguna de las partes, ¿verdad? Y eso se traduce como el derecho humano a la justicia, pero ambos tienen el derecho humano a la justicia y ese se encuentra en la máxima jerarquía, ¿verdad? Entonces va a ser cuando vamos a observar el caso concreto, ¿verdad? La situación jurídica concreta. Y no tienen idea ustedes, jóvenes, la cantidad de ocasiones en que efectivamente se da una colisión de derechos humanos entre la víctima y entre el ofendido. Les comparto rápidamente en un par de minutos para dejarles las preguntas un caso que me sucedió recientemente en el mes de enero de este año. Yo represento como asesor jurídico a una persona
a la cual le despojaron una parte de un terreno. Primero en grado de tentativa, hubo una recuperación de la parte que no estaba ocupada físicamente, pero los invasores se quedaron en una parte del terreno y no se quisieron salir. Y entonces se interpuso una querella por despojo. La tentativa por cuanto hace a la mayor parte del terreno y la materialización por cuanto hace a esa parte. En respuesta, la contraparte interpone en contra de mi representada una querella por despojo por la parte más grande del terreno, diciendo que él lo posee desde hace más de 10 años y que por vía de la fuerza mi representada lo sacó. Entonces existen dos carpetas de investigación, una en donde el que es víctima es el imputado en la otra y viceversa. ¿Vamos bien? Resulta que todavía no se judicializa esa carpeta y la contraparte solicita una audiencia general ante el juez de control para pedir la restitución del terreno, del inmueble, diciéndose que es afectado de despojo. ¿Okay? Yo acudo a esa audiencia en calidad de defensor de mi representada, quien es víctima de la otra carpeta y donde soy el asesor jurídico. Esa audiencia en lo particular se convirtió en una audiencia de ponderación de derechos, ¿verdad? Porque yo le expuse al juez de control que en ese caso concreto se están vulnerando los derechos humanos de toda víctima u ofendido, porque se le está desconociendo ese carácter a mi representada, siendo que con anticipación a la querella de la contraparte, existe una querella de nuestra parte en donde nosotros somos los que estamos denunciando sus hechos delictivos y se está ignorando y se está pretendiendo no reconocerle ese carácter y por lo tanto vulnerando el derecho a la justicia. Máxime que mi representada cuenta con título de propiedad debidamente protocolizado y registrado en el registro público de la propiedad. En la ponderación, el juez, no me pregunten ustedes por qué, porque no es tema de esta charla, curiosamente estaba muy inclinado a la contraparte y le concede la restitución. Obviamente me fui yo al amparo indirecto. Y en el amparo indirecto se hizo la ponderación. Y se dijo, a ver, están colisionándose los derechos a la justicia de ambas partes. Los derechos humanos a la justicia, traducidos estos como los derechos que debe tener toda víctima o ofendido o todo imputado. Y aquí en este caso los dos ostentan o dicen ostentar el mismo carácter. Entonces el juzgador, ponderando, dijo, a ver, si no se le concede la restitución al que se dice víctima de despojo, que no tiene título y no está registrado, no se le está causando un gran perjuicio en su derecho porque todavía tiene el juicio completo, incluso tiene instancias del orden civil en donde se podrá determinar si ya le prescribió su derecho positivamente para hacerse dueño. Es decir, finalmente no va a privársele de ninguna propiedad que eventualmente pudiera demostrar. En cambio, si no se le reconoce su derecho primigenio de víctima a la persona que primeramente interpuso la querella y que demostró ser dueño registral, sí se estaría ocasionando un grave daño y convertir a la justicia como un cómplice de la comisión de un delito. Por esa razón, anuló el acto de restitución y en ese caso concreto ponderó en ese sentido. Si se dan ustedes cuenta, en ese caso, sí hay una verdadera complicación de derechos humanos en razón de la víctima u ofendido, pero se resuelve con un ejercicio de ponderación con los parámetros que ya les he expuesto en esta charla. Les dejo la oportunidad de hacer preguntas. Decía Aranza que si las hacíamos por vía del chat, pero ¿qué les parece si por ahí tienen una opción de levantar la manita
¿qué les parece si levanta la manita quien tenga la necesidad de hacer alguna pregunta y las vamos respondiendo una por una, por favor? Veo que Valeria Nolasco tiene, por favor, abra su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me llamó la atención el comentario que hizo sobre que no existe jerarquía entre los derechos humanos. Entonces, si no existe jerarquía entre los derechos humanos, ¿por qué existe como distintas penalidades en los sistemas de justicia al momento de, pues, castigarlos? Usted se va a dar cuenta, ¿de acuerdo? Para que quede bien claro. Pero además soy jurista, ¿ok? Por ejemplo, yo estoy absolutamente en contra de que se creen más tipos penales que regulan conductas que ya están tipificadas. Para mí no está la solución en crear más delitos o mayores penas. El ejemplo del feminicidio. A mí me parece innecesaria la creación del tipo penal de feminicidio si en realidad las fiscalías, los ministerios públicos investigaran como debe de ser y encontraran a los responsables de homicidios agravados en razón de parentesco, agravados por ventaja, agravados por alevosía, y que si usted revisa, tienen la misma penalidad que el feminicidio. ¿Me explico? Luego, entonces, el que usted encuentre muchas normas que hacen los legisladores para justificar su trabajo, no necesariamente obedece a una acepción de la comprensión del derecho. Es más, muchas de las veces acusan la falta de entendimiento del derecho. Por eso es que se hace necesario que exista una Suprema Corte como existe en nuestro país, que ellos son los que finalmente hacen el análisis si una norma es inconstitucional o violatoria de derechos humanos, o su aplicación es violatoria de derechos humanos, o el caso concreto permite u ocasiona violación de derechos humanos. Luego, entonces, las normas son cambiantes. Algunas de las veces obedecerán un fenómeno que está ocurriendo en la actualidad y que se necesita atender, y algunas otras ya serán obsoletas. ¿Me explico? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Insisto, soy feminista, quede bien claro. Hace muchos años, en los códigos penales de los estados y en el Código Penal Federal existía un delito que se llamaba delito de adulterio, ¿verdad? ¿Sí? Y preveía penas de prisión a la persona que, estando unida en matrimonio, mantuviera cópula con una persona diversa a su cónyuge, ¿verdad? Eso ya no es delito, ¿verdad? Sin embargo, en su momento existía como norma, ¿de acuerdo? Y el hecho de existir como norma en la interdependencia de derechos humanos, pues se hacía parte del derecho a la justicia de alguna persona cuya pareja cometiera el adulterio. ¿Me explico? En ese momento, y establece penas diferentes. Ya no es delito. Para algunos será deleite, pero no es delito, ¿de acuerdo? Ya no está penado, vaya. ¿Ok? Eso ya cambió, pero el derecho humano no ha cambiado. Sigue existiendo la misma jerarquía del derecho a la justicia. ¿Con qué? Con las normas y las reglas que haya en ese momento. Y siempre y cuando en interdependencia esas normas no colisionen con derechos humanos. ¿Me expliqué? ¿Alguna otra pregunta?
Fabiola Novoa, por favor. Prenda su micrófono, Fabiola, no le escucho. ¿Ya me escucho? Sí. ¿Qué opina usted de que aquí en México no haya pena de muerte y, por ejemplo, en los estados de Texas o otros estados de Estados Unidos sí lo estén implementando? Muchas gracias por su pregunta. Muchas de las veces en conferencias que he impartido, en pláticas que he tenido, deseo este tipo de preguntas porque necesariamente me obliga a decir mi punto de vista personal, no solamente como abogado, sino como persona. Mire, le voy a dar 5 argumentos por los cuales considero de la manera más objetiva y profesional jurídicamente hablando, por qué considero que es un error el establecer la pena de muerte. En primer lugar, el que exista la pena de muerte es contraria a los derechos humanos, porque existe el derecho humano a la vida y coloca al Estado en el mismo nivel de un delincuente, de privar de la vida a otro. Porque los derechos humanos, como dice nuestra Constitución, se pueden restringir, no se puede privar, ¿verdad? Si yo a una persona le restrinjo su derecho humano a la libertad porque cometió un delito y necesito incluirlo en un programa de reinserción, no le estoy privando la libertad, se la estoy restringiendo por un tiempo, ¿correcto? Pero eso no puede suceder con la vida. Te voy a matar un rato y luego te regreso la vida. No se puede, ¿correcto? Pero no hasta ahora, ¿de acuerdo? Luego, entonces, ese primer argumento para mí es jurídicamente de peso. En segundo lugar, se ha demostrado a través de la historia que los procesos judiciales no son infalibles. Incluso ustedes deben de conocer los programas que existe del Proyecto Inocente. Tengo un gran amigo y les invito a que lo googleen y lo busquen. Yo lo admiro mucho, se llama Justin Brooks, que es el director del programa de Proyecto Inocente de la California Western School of Law, que se dedican exclusivamente a investigar casos de sentencias condenatorias donde se hizo caso omiso de prueba o donde no le permitieron algún derecho y se condenó a una persona que es demostrable, más allá de cualquier duda razonable, que es inocente, ¿ok? Por cuestiones de ADN y lo que sea. Imagínese usted que en México, como ha sucedido y sucede en Texas y en otros estados de la Unión Americana, se condena a muerte a una persona y ejecutan la sentencia y posteriormente se descubre que no lo cometió. Entonces esa persona estaría incapacitada a poder ejercitar los recursos de anulación de sentencia que existen en nuestro país para el caso de que haya alguna demostración fehaciente de esa inocencia. Ese es el segundo argumento que le doy. El tercer argumento que le doy. Hay personas que sostienen que la pena de muerte es una herramienta para inhibir la delincuencia, es de política criminal. Yo le invito a usted a que consulte las estadísticas de aquellos estados o naciones que tienen la pena de muerte y se dé cuenta usted si el índice de criminalidad ha aumentado o ha disminuido. Yo le puedo decir que en Texas no ha disminuido en un punto porcentual siquiera, sino que ha ido en aumento el índice de criminalidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué sucede eso? Porque el delincuente no hace un juicio de ponderación al momento de cometer la conducta. En los estudios de criminología se establece que el iter criminis del delincuente pasa por una decisión de realizar la conducta y nunca pasa por el, híjole, es que lo voy a matar, pero me van a condenar a muerte. No. Simplemente toma su decisión y lo hace, o no le da valor a esos principios morales
que la sociedad tiene, pero no le interesa. Es igual para él el riesgo de que lo condenen a muerte o a cadena perpetua, o simplemente no pasa por su mente. Por lo tanto, el que sea un inhibidor tampoco funciona. En el cuarto argumento que le voy a dar es desde el punto de vista de la víctima u ofendido. Hay estudios que establecen que si condenan a muerte a una persona y esa persona no tuvo contacto nunca con los ofendidos sí sufren de un estrés postraumático permanente. Es decir, ni siquiera sirve como para reparación del daño psicológico. En cambio, todas aquellas personas que han llevado un proceso restaurativo en contacto con el autor de la conducta que le privó de la vida a alguno de sus familiares, ha llegado a niveles de perdón. No hablo de libertad carcelaria, sigue en la cárcel el sujeto, pero ha llevado a un nivel de perdón en donde los ofendidos sueltan psicológicamente el asunto y pueden descansar y pueden llegar a la resiliencia. ¿Me explico? Entonces tampoco es un tema de venganza, ¿de acuerdo? Y por último, el último argumento. El hecho de que una persona que realmente haya cometido alguna conducta tan atroz, que algunos piensen que merezca la muerte, es solamente un descanso y una salida y un final para esa persona que cometió el delito. Porque no va a enfrentar sus consecuencias. Finalmente, nada más el proceso en donde sepa que lo van a... Pero después de muerto, no hay ninguna posibilidad de que él pueda asimilar las consecuencias de sus actos. Cosa que no sucede en un buen sistema de reinserción cuando el sujeto puede enfrentar todo lo que perdió por su conducta. Esos son los argumentos por los cuales no estoy de acuerdo con la pena de muerte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie más? ¿Así los aburrí? Carolina Navarro está dormida. Yo tengo una pregunta, pero no puedo levantar la manita. Ah, pues usted puede hacerla con su micrófono. Sí. Adelante. Por ejemplo, he escuchado opiniones de abogados que están muy acostumbrados al sistema anterior, al inquisitivo, y he escuchado comentarios que dicen, no, o sea, es que esto de los derechos humanos como que vino o sea, y esto del sistema acusatorio vino a dejar a todos los delincuentes, o sea, fuera, o sea, como que esto de los derechos humanos, de que sigue, respétalos, la. Entonces, pues yo no estoy de acuerdo, pero realmente no hay como que una manera de decir, bueno, o sea, pues es que los derechos los tenemos todos. Entonces quiero saber cuál es su opinión o a los detractores del este tipo de sistema pues, que es más garantista. Muchas gracias, Aranza, por su pregunta. Mire, híjole, tengo grabadas entrevistas que me ha hecho la prensa, incluso a nivel nacional, con respecto precisamente de este punto. Me encanta su pregunta. La sociedad no tiene la oportunidad que tienen ustedes de aprender derecho. La sociedad se alimenta de los medios de comunicación que desgraciadamente no les dan la información profesional, jurídicamente sustentada y fundada para que entienda la sociedad cómo funciona alguna parte, algún aparato de nuestra justicia. Ese es el primer ingrediente. En alguna ocasión lo platiqué con el entonces gobernador de Baja California y le dije, oiga, gobernador, yo creo que estamos descuidando el instruir a la sociedad sobre qué es este sistema acusatorio, porque cuando empiece no lo va a entender y lo que ocurra va a identificarlo en relación a sus propias quejas y lo va a ver como una falla. Y además no va a saber ejercitar los nuevos derechos que le están reconocidos como víctima, que antes no los tenía. Híjole, voy a tratar de no extenderme porque es un tema muy apasionante.
ni siquiera se entiende la diferencia entre los sistemas. El sistema que teníamos antes no era un sistema inquisitivo, era un sistema mixto, es decir, que estaba diseñado de manera acusatoria, pero operaba de manera inquisitiva. ¿Ok? Para eso tenemos que entender cuál es la diferencia entre un sistema inquisitivo y un acusatorio, y se los voy a explicar muy rápido. No depende de lo que la gente crea ni de los derechos humanos. Depende específicamente de los órganos que imparten la justicia. En el sistema acusativo, el sistema inquisitivo se caracteriza porque el mismo órgano que investiga y acusa es el mismo órgano que juzga y sentencia. Esa es la característica, con independencia de que funcione bien o mal, que sea corrupto o no sea corrupto. El sistema inquisitivo es aquel donde tiene un solo órgano, que es el que investiga, acusa, juzga y sentencia. Y el sistema acusatorio se caracteriza porque tiene un órgano que investiga y acusa, que es de menor jerarquía y absolutamente independiente de uno de superior jerarquía, que es el que juzga y sentencia. Y donde el acusado tiene el mismo nivel de jerarquía en el sistema que la parte acusadora. Entonces, si usted se da cuenta de eso, para empezar, entendemos mal el sistema. En segundo lugar, no hay un sistema que sea lo suficientemente bueno, que sea infalible, y no hay un sistema que sea totalmente malo, que no sirva para nada. Son como vehículos, Aranza. El sistema, yo lo veo así. Yo veo que el sistema mixto tradicional que ya dejamos atrás es una combi 1960. ¿Ok? Muy sencilla, sin ningún sistema de seguridad, pero funciona. Si la tienes bien aceitadita y todo, funciona. Y el sistema acusatorio es un Lamborghini, ¿ok? Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué pasaría si hay una carrera de vehículos donde la combi la va a pilotear el Checo Pérez, por ejemplo, piloto de la Fórmula 1? Y el Lamborghini lo vamos a poner a conducir a una persona que en su vida ha conducido un automóvil. ¿Qué va a pasar? Que el Checo Pérez va a ganar la carrera y le va a sacar jugo a la combi. Y la persona que nunca ha conducido va a descomponer el Lamborghini. Entonces, el problema no es el sistema. El sistema acusatorio es buenísimo. Lo que sucede, lo que la gente observa, son a los operadores, a los conductores de ese vehículo. Cuando ese conductor no utiliza bien el sistema, se producen fenómenos como ese de que es una puerta giratoria, que por un lado entra el delincuente y sale por otro. Eso no es problema del sistema. Eso es problema de los operadores. Y se los digo yo en los entrenamientos que les he dado a ministerios públicos. Señores, no todo es prisión preventiva oficiosa. Existe la prisión preventiva justificada. Y en nuestra Constitución, el artículo 18 establece que uno de los requisitos para imponer una prisión preventiva es que el tipo penal que se esté imputando prevea pena de prisión. Si no prevé pena de prisión, no lo puedes dejar en prisión preventiva. Pero tienes que justificarlo en razón de tres riesgos, de tres necesidades. Una, el riesgo contra la evasión de la justicia del imputado, que vaya a huir. Dos, el riesgo a la integridad de la víctima, ofendidos o testigos, que les vaya a hacer daño, que los vaya a amenazar. Y tres, el riesgo a la investigación misma, que vaya a sabotear, que vaya a ocultar evidencia. Esos tres riesgos justifican la prisión preventiva, pero son absolutamente independientes de la responsabilidad penal. En una conferencia que le voy a decir a mi buen amigo Israel Archundia, a quien admiro mucho, a ver si es posible dar esa conferencia sobre las técnicas de litigación en audiencia previa. Ahí enseño que el principal error cuando litigas en una audiencia que no es la de juicio oral es que vayas a esa audiencia a querer litigar sobre la inocencia o la culpabilidad del imputado, cuando hay otros aspectos que son los que se están debatiendo. En este caso que platicamos de la prisión preventiva, estamos hablando de medidas cautelares. Y en la medida cautelar no se debate sobre la responsabilidad penal, se debate sobre el riesgo a esos tres aspectos. Y les digo a los ministerios públicos, si en lugar de decirle al juez de control en la medida cautelar que el delito es muy grave, muy reprochable, que lo cometió con alevosía, con ventaja, en lugar de decirle que existe un riesgo fundado de que se va a evadir de la acción de la justicia porque no tiene domicilio en el lugar, porque no tiene trabajo, porque ya se ha fugado en otras ocasiones,
Y también le dices al juez de control que hay riesgo de la integridad física de la víctima porque hay amenazas por mensajes de WhatsApp o porque le gritó que lo iba a matar, etcétera, etcétera. Si tú le dices eso al juez de control, aun cuando el delito no sea grave, le va a dictar prisión preventiva justificada. Entonces nos damos cuenta, Arantxa, que los fenómenos que estamos viendo y que la gente identifica como errores del sistema, no son errores del sistema, son ineficiencias, falta de habilidades, de destrezas y de capacitación de los ministerios públicos, en todo caso. O se trata también de omisiones de la víctima ofendida. Si la víctima ofendida no entiende que en este sistema acusatorio tiene una parte protagónica y no se hace asistir de un asesor jurídico, muy posiblemente no se van a velar por sus intereses, porque recuerden ustedes que es una parte independiente, porque puede ser que el Ministerio Público tenga pretensiones diferentes de la víctima u ofendido. Imagínense ustedes si va a estar de acuerdo la víctima u ofendido en la aplicación de un criterio de oportunidad para no ejercitarle acción penal a una persona a cambio de que señale cuáles son los jefes de la banda que robaron en la casa de la víctima. La víctima no va a querer que lo dejen libre. Pero si no tiene un asesor jurídico que vele por medidas cautelares de prohibición a que se acerque a su casa, de que le repare el daño, de que cualquiera que le vaya a proteger su integridad, entonces el Ministerio Público se va a concentrar en que le dé la información para poder capturar a los jefes de esa banda. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Presiento que no llené sus expectativas o de lo que les hablé, ya se los... Duda, pero no puedo levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Bueno, A ver, Leslie, ¿me permites? Vamos después contigo. ¿Quién es el que dijo que no podía levantar la mano? ¿Su nombre? Yo, Benjamín. Benjamín, por favor, tu pregunta. Bueno, la cuestión es como opinión más bien, de que si cree que hay relación de esto de que no se implemente la pena de muerte con la mala labor de los operadores del sistema y por ello que se pueda causar como cierto descontento en las personas de que implementen la pena de muerte o de que no la implementen. Déjeme ver si entendí su pregunta. Me está pidiendo mi opinión sobre la relación que pudiera existir sobre la implementación de la pena de muerte producida por el descontento derivado de la mala operación de los operadores del sistema acusatorio. ¿Es eso? Sí. Bien. La realidad supera la fantasía. He visto en estos años de ejercicio, desde antes de la implementación del sistema acusatorio hasta la posterior a ello, y déjeme decirle que desgraciadamente en nuestra sociedad tenemos la piel muy delgada y vivimos las situaciones de moda, las situaciones momentáneas, las situaciones que hacen más ruido. Y si el día de hoy ocurre un delito que sea muy reprochable, un delito que en este momento cause un furor a nivel nacional, es muy posible que muchas personas que no opinen o que opinaban contrario a la pena de muerte lleguen a manifestarse en favor de ella. Y también es muy posible que una mala operación de las policías investigadoras o del Ministerio Público haga que el descontento de la sociedad presione a los legisladores para que así lo hagan. Y también influiría mucho si estamos en época electoral o no, porque desgraciadamente en nuestro país muchas de las normas se hacen como prebendas o promoción de voto, de alguna manera. Desgraciadamente, mi opinión es que ninguna decisión debe tomarse con la cabeza caliente. Debe tomarse con la cabeza fría y de manera objetiva. Y estoy en contra de las decisiones que sean temporales. Creo que las acciones que deben de tomarse deben ir encaminadas a que se realice una mayor investigación, una investigación científica, que se llegue a esclarecimiento de los hechos
no necesariamente a comprobación de delitos, que es un problema que tenemos muy grave en nuestro país, y que desde luego tiene que haber un involucramiento de la sociedad. Yo soy de las personas que piensa que nuestra sociedad reclama mucho, pero es muy apática, que muchos hechos delictivos pudieran esclarecerse si las personas que saben algo lo dijeran, pero no lo dicen por miedo, por apatía, porque es más cómoda la postura de criticar que de ser proactivos, y que además no se sienten arropados por una seguridad. Mi opinión es que sí afecta, no le voy a decir que no como fenómeno, pero debemos cada vez más nuestra sociedad estar preparados, ustedes como aprendices del derecho, ser monitores de las verdaderas soluciones, porque el clamor de la gente nos obstaculiza a ver. El que te estén pidiendo pena de muerte y que haya manifestaciones y que haya políticos que digan que ellos sí lo van a hacer, te impide a que los recursos vayan encaminados a capacitar a los ministerios públicos, a los policías ministeriales investigadores, y que se resuelva eso de la manera más rápida posible, o que haya una mejora en aquellos aspectos que pudieran haber llevado a la comisión de ese delito. En mi opinión, recordemos lo que sucedió con el caso Rubí en Chihuahua. En el caso Rubí, a mí como jurista me tocó ver la carpeta de investigación. Yo no seguí, no fui defensor de ese caso. Yo ni siquiera conocía a Chihuahua en ese tiempo. Pero me he acercado a las personas que estuvieron involucradas y principalmente a los 3 jueces que estuvieron en ese juicio oral, a los cuales yo les concedo toda la razón, porque con las herramientas que ellos tenían no podían condenar a ese tipo, pero el defecto fue de la integración del caso por parte del Ministerio Público. El Ministerio Público acusa a esta persona de haber cometido homicidio en contra de su pareja. Sin embargo, sube a desahogo de prueba a 3 testigos, 2 de ellos compañeros de la cárcel de este sujeto, y el otro fue el perito de medicina forense que realizó la autopsia. Y las 3 versiones fueron diferentes. Los 2 compañeros que no estuvieron en los hechos declararon de oídas, declararon haberlo escuchado decir que la había descuartizado y la había metido en un tambo, en un bote, cuando pues encontraron el cadáver y el cadáver no estaba mutilado, ¿verdad? Lo que dijo el médico forense fue que la muerte había sido por estrangulamiento, ¿ok? Y luego el otro testigo de la cárcel dijo, no, yo lo oí confesar que sí la había matado de un balazo en la cabeza, cuando el cadáver no presentaba ninguna herida de proyectil de arma de fuego. Entonces, ante esas discrepancias, ningún juez honesto pudiera condenarlo. No es que fuese inocente, lo que pasa es que el Ministerio Público hizo un pésimo caso. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, se hizo un clamor nacional. ¿Por qué se hizo un clamor? Porque salió libre el sujeto, ya no podía ser juzgado 2 veces por el mismo delito, y acudió inmediatamente a matar a la mamá de la víctima, de Rubí, que estaba manifestándose frente al Poder Judicial porque estaba en contra de la sentencia. Y fue y la mató, ahí en la banqueta. ¿Okay? Entonces, ante ese clamor, dice la gente, el sistema no sirve. Dejaron libre a un homicida y lo dejaron libre, y por dejarlo libre fue y mató a otra persona. ¿Es reprochable? Sí. ¿No debió haber ocurrido? Estoy de acuerdo. ¿Pero es un error del sistema? No. Es el error de uno de los operadores, que es el Ministerio Público, cuya función era hacer una investigación sólida, presentar las pruebas que realmente hubieran demostrado la conducta y lograr la condena de ese sujeto. Entonces, en ese sentido, aun y cuando reconozco que sí hay relación entre la presión para que haya pena de muerte con la deficiencia de la operación, sigo estando en desacuerdo de la misma. Decía Leslie, adelante. Sí, bueno, es respecto a la situación que se está viviendo actualmente sobre el COVID y eso. Entonces, se podría decir que los países han hecho han hecho una ponderación de derechos entre lo que es la salud y el libre tránsito. Le entiendo su pregunta. Bueno, vamos a focalizarlo.
el caso concreto que usted quiere establecer es la situación de emergencia sanitaria, ¿correcto? Déjeme decirle una cosa. Es cierto que hay sanciones administrativas para algunos negocios, algunas personas, comerciantes que no acaten esa disposición sanitaria. Pero también déjeme decirle que sí existe en la ley. Si usted revisa la Ley General de Salud, incluye tipos penales que dicen que a la persona que obstaculice el funcionamiento del sistema de salud en el caso de que exista una contingencia sanitaria o una declaración de emergencia sanitaria, pues se le dará de tanto a tanto tiempo de prisión. Pero está hablando de una conducta futura, es decir, no es el hecho del COVID el que produzca una colisión de derechos que se tengan que ponderar. Es la aplicación de las normas que ya existen, ya existían desde antes del COVID, incluso estas fueron agregadas en 2009 con razón de una epidemia cuyo foco de inicio fue en México, que es la de la H1N1. No lo veo como un caso de ponderación, Leslie. Lo vería yo como un caso de ponderación en el caso de que alguna persona le impongan o le pretendan imponer una pena o una sanción y esta persona alegue que lo está haciendo en protección de otro derecho humano que tenga. ¿Me explico? ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. Imagínese que hay una religión que impida cubrirse la boca o la cara. No sé. En sus ritos que no se permita que se cubra la cara. Y esa persona no se cubre la cara. ¿Correcto? Imagínese que a esa persona, algún ministerio público, que los hay, créanme, imagínese que diga ese ministerio público, esa persona está cometiendo un delito de lesiones, porque el tipo penal de lesiones dice que aquel que ocasione un daño en la salud comete el delito de lesiones y lo procesa, ¿verdad? En ese caso concreto, esa persona, si no estaba estornudando, si esa persona no produjo contagio a nadie, estaría hablando que hay una colisión de derechos humanos, ¿no? Su derecho a la libertad de creencia y de profesión religiosa y el derecho humano que tiene la sociedad de la protección de la salud. En ese sentido, sí habría cabida de una ponderación, en mi opinión. Las decisiones que toma el Estado en razón de una situación específica, hablando de política de salud, debe estar sustentada siempre en derecho. Y soy crítico y no terminaríamos en varios días en diferentes posturas que tengo en contra de decisiones que ha tomado la autoridad en específico, pero las hago en razón de la interpretación de la norma que dicen estar aplicando y de cómo entiendo yo que es un despropósito este asunto. Al final de cuentas, se trata de que en el derecho, por eso existen las controversias, porque alguien sostiene una interpretación del derecho diversa de otro. Y para eso hay, desde luego, instancias. Si usted, por ejemplo, está en desacuerdo con algún decreto, si usted, por ejemplo, es dueña de un negocio y le obligan a mantenerlo cerrado, no tener ingresos, pero tiene que pagar el 100% de los sueldos de sus empleados sin ingreso, entonces usted podrá interponer un amparo contra ese decreto diciendo que pues, le están obligando a lo imposible, ¿no? En un momento dado y que están violentando su derecho fundamental a su patrimonio, ¿verdad? En el caso concreto, y tendrá usted que argumentarlo de acuerdo a sus circunstancias particulares. Desde luego, no va a ser la misma ponderación que harán a una persona física comerciante que tiene un pequeño negocio en una cuadra de una colonia que a una transnacional que sea una cadena y que pudiera querer alegar lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. De nada, Leo. ¿Nadie más? ¿Todos están en el pleno entendimiento?
Jimena Zamudio tiene una pregunta. A ver, adelante. En base a derechos humanos, ¿cómo ve el uso de armas de fuego o letales para contener el orden público? Muy bien, es interesante pregunta. Esa tiene un abanico de acepciones. El uso de armas o el uso de procedimientos letales o uso de instrumentos de disuasión están entendidos como restricciones de los derechos humanos que deben de estar plenamente justificadas con algo que se llama la necesidad de la medida. La Corte ya ha establecido que existen protocolos y parámetros de intervención de las autoridades policíacas y las autoridades del orden público que justifiquen el grado de contacto o de intervención que deben de tener con las personas. Es decir, ya existen los protocolos. Desde luego está el derecho humano a la salud, el derecho humano a la libertad, el derecho humano a la justicia, pero también existe el derecho humano a la seguridad pública, el derecho humano a la protección del patrimonio, el derecho al patrimonio. Y estos se colisionan generalmente con la conducta de individuos que no acatan las normas que regulan las conductas externas en sociedad. Entonces, en la medida de que estén permanentemente revisados y que se perfeccionen, porque yo siempre he sostenido que las normas son imperfectas, vistas desde la óptica de que siempre se pueden mejorar. Y si seguimos mejorando los protocolos de intervención, la capacitación de los cuerpos policíacos y los cuerpos de orden público, y están entrenados y capacitados de tal manera que sepan cómo y cuándo utilizar la fuerza pública, están plenamente justificados en lo general. Pero también, Jimena, si me lo permite, existen también los derechos humanos de esos policías en lo individual. Ellos tienen derecho también a la protección de su integridad física. Ellos también están por necesidad arriesgando constantemente su integridad y hay límites para la permisibilidad de las conductas de terceros en contra de ellos. Entonces, en la medida que esté justificado, ¿cómo se regula esto? Y como le digo, capacitación, protocolos debidamente entrenados, debidamente entendidos, pero además con el seguimiento sistematizado de cada caso en donde ellos usen la fuerza. Aun y cuando aparentemente está justificada, es muy importante que se le dé seguimiento para ver si lo hizo de manera correcta. En los países en donde se entiende que están más avanzados en este aspecto, podemos poner, por ejemplo, Estados Unidos. Yo muchas veces disiento de eso, ver siempre a Estados Unidos como el más avanzado, pero tengo conocimiento cercano, tengo mucho contacto con colegas abogados, también procuradores, fiscales y policías, principalmente de California, donde he tenido oportunidad de compartir entrenamiento, ya sea que yo lo he impartido o que ellos lo han impartido y yo lo he recibido. Siguen ellos avanzando. Por ejemplo, en San Diego ya es obligatorio que todo policía tenga siempre y 24, o sea, el 100% del tiempo que esté en activo debe tener una cámara pegada a su pecho, donde esté grabándose en video todo lo que hace y todo lo que dice. ¿Ok? Esto es un avance que ellos han tenido precisamente para tratar de controlar que el uso de la fuerza esté justificado y que el policía no vaya a declarar alguna falsedad en el caso de que haya privado de la vida a alguien diciendo que era por necesidad. Eso es un avance, me parece, que en los países donde existen los recursos económicos para ello es muy bueno, pero también me dice él que les ha estado enfrentando a muchos problemas no esperados, por ejemplo, las fallas técnicas, o por ejemplo, que en el forcejeo salga volando la cámara por un lado y ya no se vea lo que pasó. ¿Sí me explico? Una serie de situaciones ahí que
todavía se tiene que ir depurando y se tiene que ir corrigiendo. En mi opinión, no podemos decir que en términos generales está justificado que utilicen las armas los policías. Yo diría que está justificado que las utilicen cuando el caso concreto reúna todos los requisitos de protocolo, que estén debidamente entrenados y que esté siempre a la salvaguarda de la integridad de alguien o del mismo policía. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Mariana. Mariana. Y luego sigue Susana, ¿no? Levantó su manita. Mariana, por favor. ¿Qué opina de la tortura para sacar información? Es una respuesta muy sencilla, pero muy importante, Mariana. Estoy absolutamente en contra de cualquier mecanismo que no sea científico para la investigación de los delitos. Absolutamente en contra, porque considero que hasta la persona a la cual se le pudiera demostrar el peor y el más atroz de los delitos es un humano y no se le debe premiar, no se le debe de apapachar, pero no se le debe de aplicar ninguna sanción que no diga la ley. La ley es muy clara. Si no está de acuerdo cualquier ciudadano en las penas que establecen los delitos, entonces que vaya con su legislador para que se modifiquen. Pero en tanto no esté, incluso aunque estuviera aceptado por las normas, que se permita infringir dolor o cualquier tipo de violencia psicológica o física a una persona en aras de hacer lo que realice una conducta o que revele alguna información, no voy a estar de acuerdo. Nunca voy a estar de acuerdo. Eso solamente acusa, solamente revela que se requiere un cierto perfil no deseado entre los que integran los cuerpos policíacos de investigación. No es fácil infringirle dolor a un ser humano. Para podérselo infringir, el infractor, el que lo está realizando, debe de tener un perfil que se despegue de la empatía, de lo que le está ocasionando. Y ese tipo de personas, en mi opinión, no deberían ser parte de las fuerzas policíacas. No sé si me explique. En cambio, sí estoy de acuerdo, y eso es mi percepción personal. ¿De acuerdo? Yo sí estaría de acuerdo que hubiese un artículo y que estuviera en la Constitución y estuviera en el Código Nacional de Procedimientos Penales en donde se permitiera el interrogatorio bajo fármacos que no dejen consecuencia ni rasgos, efectos permanentes. Por ejemplo, yo estaría de acuerdo con la utilización del pentotal sódico, por ejemplo. En mi opinión, el hacerle un micro orificio en la piel a una persona de un químico que no lo va a enfermar, que no le va a dejar secuencias y va a decir la verdad, eso yo creo que es en aras del esclarecimiento de los hechos y en mi opinión eso sí debería de estar permitido. No lo está. Ahorita es una violación a los derechos humanos, pero en mi opinión eso no coloca al investigador en un estado inhumano, sino que rompe una barrera de evasión de la acción de la justicia que en el general de las veces los imputados ejercitan. Decía Susana. Bueno, hemos estado platicando de esto de que realmente las fallas no están en el sistema, sino en los operadores y también en la ignorancia de lo que es, pues, los ciudadanos hacia el sistema. Pero usted, un cambio que usted pudiera hacer, o sea, un cambio que usted pudiera hacer que cree de un aspecto que no se ha volteado a ver realmente por las autoridades. Si usted pudiera hacer un cambio, ¿cuál sería realmente que usted dice? Es que no le estamos poniendo demasiada atención a esto y creo que pudiera ocasionar una mejora significativa en el sistema.
¿Cuánto tiempo tiene Susana? Tiene unos 6 meses. Bueno, déjeme decirle, lo he dicho en diferentes foros. El sistema de justicia de un país es un sistema integral. No tiene un solo aspecto. Está alimentado por una infinidad de aspectos que todos ellos son de suma importancia y todos esos aspectos llevarían a una consolidación más efectiva de cualquier sistema. Déjeme le propongo algo. ¿Qué pasaría que desde la primaria en el sistema educativo mexicano, un conflicto, una queja, ya sea en contra de un alumno o en contra de un maestro, se ventilara de manera acusatoria? ¿Qué sucedería si llega un niño y le dice a su papá, ¿sabes qué? El maestro me dice joto y me jala las orejas y me da de coscorrones? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de que vaya ese papá y se enfrente a golpes con el maestro o que vaya y solicite que lo corran? ¿Qué pasaría si se abre una mesa en donde estén conformada por representantes de los padres de familia, que estén representantes de los maestros, que estén los representantes del sistema educativo? Que el niño pueda exponer libremente y sin ningún tipo de coacción y con la asistido de un psicólogo infantil que exponga lo que le pasó. Pero que también ese maestro exponga si existe algo que a su derecho pueda favorecer y que se establezca ahí con pruebas. ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar que los niños se van a acostumbrar de que así se resuelven los problemas. Y va a ser algo perfectamente natural. Va a sentir que tiene voz. Y cuando sea un adulto, no va a convertirse, como nos sucede a los litigantes, en que es algo tan novedoso para la persona que se nos pone muy nervioso y a la hora de estarlo interrogando no nos dice nada o nos dice todo volteado, porque no es parte de su cosmovisión. Eso solamente es un pedacito, Susana, pequeñito. Pero también, si nosotros nos concentramos, que yo creo que un eslabón muy descuidado en este país es el tema de la investigación. Nuestro sistema es muy eficaz para resolver asuntos sin detenido y es en los números muy eficaz cuando se trata con detenido, con todos los vicios que hay. ¿Por qué? Porque no tenemos una cultura de la investigación científica, porque los recursos no se optimizan, porque en realidad no está acostumbrado el Ministerio Público a solicitar periciales adecuadas, sino a solicitar un montón de periciales indiciarias cuando se podía resolver con una muy sencilla. Le pongo un ejemplo muy fácil. En una ocasión estuve defendiendo a una persona que estaba imputado por una violación a una supuesta menor de 14 años. Mi representado me dijo que él no había sido y yo obviamente tengo que hacer el ejercicio de decirle, si tú me mientes, lo único que voy a hacer es perjudicarte. Entonces, si fuiste tú, dímelo para poder diseñar una defensa procesal y no una defensa material. Me dijo, no, lo que tú tengas que hacer, yo no fui, yo no lo hice. Entonces le dije, voy a solicitar pruebas de ADN. Si sale que tu ADN está en esa persona o está en su ropa interior, no te voy a poder salvar. No, adelante. Es más, me dice, yo sospecho que quien lo hizo, si es que es cierto, lo hizo su padrastro. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, y le pregunté yo, ¿cómo te explicas que la muchachita describe al detalle el interior de la sala de tu casa? Me dice, es muy sencillo. Mi casa no tiene cerco y no tengo protección en las ventanas y si tú te asomas por la ventana de la sala la puedes ver perfectamente bien a cualquier hora. ¿Por qué no describió el segundo piso? Dice, no describió nada del segundo piso porque ella nunca estaba en el interior de la casa y mucho menos en el segundo piso. Entonces le dije, ¿se recarga entonces en los vidrios de la ventana? Sí, perfecto. Entonces yo solicito la pericial de obtención de huellas dactilares de los vidrios de la ventana y cotejarlos con las muestras que se tomaran de la víctima y un exudado de la parte interior, de la ropa interior de la supuesta víctima que ofrecieron en el momento de interponer la querella y que de ese exudado se obtuvieran células epiteliales y que de haber células epiteliales
se extrajera el ADN y que lo compararan tanto con mi representado con el del padrastro. Eso fue lo que solicité, porque en mi parecer esclarecería el hecho para el bien de todos. Y el Ministerio Público me dijo que no las iba a recabar porque no eran innecesarias, porque él ya había solicitado una pericial de afectación psicológica de la menor y además había un señalamiento directo. Así lo estableció el Ministerio Público. Es decir, no voy a esclarecer los hechos, voy a justificar mi acusación nada más. ¿De acuerdo? En ese sentido, vuelvo a lo mismo. Si nuestra sociedad lleva a que los legisladores se concentren en establecer normas que obliguen a una capacitación científica a los ministeriales, a los ministerios públicos que sepan cómo pedirlas y cuáles pedirlas, nos llevaría a un mayor éxito. Y aquí podría pasar, le digo, meses expresando varias cosas que yo he observado, problemas de operación, los jueces que eran jueces del sistema mixto tradicional, que fueron convertidos en jueces del sistema acusatorio, son los que mayores defectos de la aplicación correcta del sistema acusatorio siguen. Son los que menos habilidades y destrezas en la oralidad tienen. Son los que aplican medidas disciplinarias que son retrógradas. En la medida de que eso no se corrija, el sistema va a tener pues fallas en los frenos, fallas en la dirección, fallas en el sistema de estabilidad, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, creo que hemos cubierto las preguntas de aquellos que sí dejaron verse y a quienes nunca prendieron su cámara, sospecho que ni siquiera escucharon. Pero bueno, a sus órdenes, aquí en Baja California, estoy para servirle y les agradezco. Ha sido un verdadero honor para mí esta oportunidad. Me enriquece mucho platicar con ustedes, me entusiasma ver que en el futuro va a haber operadores y anhelo el día que los pueda tener de contraparte en algún litigio y con mucho orgullo a medirnos, a ver cómo andamos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Por favor, todos un aplauso para el maestro. Fue un placer para nosotros escucharlo desde la voz del conocimiento y la experiencia que tiene, y obviamente fue muy enriquecedor para nosotros y esperamos poder ser recíprocos con el honor que nos hizo el día de hoy usted estando aquí con nosotros. A continuación, el licenciado maestro Felipe Zárate, director de la Facultad de Derecho, va a dar unas palabras de agradecimiento. Tenerlo por acá, por nuestra ciudad, sería un gusto. Desde este momento es bienvenido. Y desde luego agradecer la disponibilidad, el tiempo y lo que hizo por nuestros estudiantes el día de hoy, que ha sido pues de enorme ayuda para todos y cada uno de nosotros. ¿Ah? Maestro Felipe, el honor es mío. Le agradezco mucho la invitación y créame que para bien o para mal, no sabe usted lo que ha hecho, porque iré. Claro que sí, está invitado. Estaré por ahí. Sí, y estoy muy honrado. Para mí esto me alimenta muchísimo, ya que se nos levante el castigo de poder viajar. Con todo gusto, yo soy un admirador del estado de Guanajuato. Me parece uno de los estados más ricos en cultura y en respeto de la misma. Mi admiración, no porque se trate de ustedes, se lo puede corroborar mi gran amigo Israel Lachundia. Yo considero que Guanajuato ha sido punta de lanza en la implementación y consolidación del sistema acusatorio en México. No necesitan de la inercia del país, han sido
promotores espontáneos y muy bien preparados. Y desde luego reconozco que las universidades como la de ustedes han sido precisamente el factor de cambio, comprometidos en la capacitación de alto nivel que ha llevado a profesionistas que inevitablemente destacan en este sistema. No sé si los muchachos sepan que el director de Abarroli México es guanajuatense. Así es, sí, sí. Y Juan Manuel Olvera. Y de Guanajuato han salido realmente campeones nacionales y litigantes que a nivel internacional han dejado el nombre de México en un buen lugar. Para mí es el honor, una baja californiana de adopción, está para ustedes, si es posible en forma presencial cuando ustedes gusten, y si seguimos en este mismo medio, cuenten conmigo desde mi humilde trinchera para aportar cuanto sea posible. No, muchas gracias, maestro, y en pronto esperamos tenerlo por aquí. Pronto le giramos una invitación, ya nada más que pase todo esto para que nos acompañe por acá, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Ahora ya nada más para terminar, Aranza por ahí nos hará favor de hacer la entrega virtual de lo que es el reconocimiento y agradecimiento de esta conferencia, ¿vale? Y a la brevedad posible se lo enviaremos de manera electrónica por ahí. Muchas gracias y que tenga un excelente día, maestro. Gracias por el día de hoy. Gracias a ustedes. Pablo, te hablo en un segundo, estoy en conferencia. Bueno, me está avisando mi compañera que tiene unos problemitas técnicos. Ah, ok. Ok, entonces, no sé, Lick, si usted tenga por ahí el reconocimiento o igual ya nada más se lo hacemos llegar. Lo tiene Aranza, salióle porque está recolectando una firma electrónica, pero básicamente el reconocimiento manifiesta que la Universidad de León, a través de la Facultad de Derecho, la Universidad de León, plantel Celaya, nombre de la Facultad de Derecho, otorga el presente reconocimiento al maestro Jorge Díaz por su conferencia titulada Derechos Humanos, Víctima versus Imputado, celebrada dentro de lo que es el Simposio de Derecho Procesal Penal en línea en los días 18 a 29 de mayo. Firman en Saber para Servir, Saber para Progresar, firma el director del plantel, el ingeniero Alfredo Raúl Corona Jamaica, director de la Facultad de Derecho, licenciado Felipe Eduardo Zárate López. ¿Ah? De nueva cuenta le reiteramos nuestro agradecimiento, maestro, y a la brevedad le hacemos llegar el agradecimiento en vía electrónica y física. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Por favor, y les pido por favor a todos un aplauso virtual de nuevo para despedir al profesor Jorge Díaz. Gracias. Caray, alguien se está escuchando ahí, muy raro. Se escucha muy raro. Pero bueno, chicos, entonces ya saben, me parece que el día de mañana no sé qué está pasando. Ok, creo que ya. Ya saben que el día de mañana tienen, no recuerdo si una conferencia o dos, pero... Sí, mañana hay dos conferencias, recuerden a las 11 de la mañana. Tenemos precisamente lo que es la conferencia de detención, audiencia inicial con el maestro David Fernández Mena, y lo que es la conferencia de proceso de derecho de sistema penal argentino a cargo del maestro Alberto Bertini, que nos estarán acompañando el día de mañana. Maestro Jorge, desde luego está invitado también a acompañarnos el día de mañana. Ok. Entonces, pues ya sería todo, chicos, y puntuales, por favor, mañana. Ok. Muchas gracias a todos, que tengan excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Sáquenme de aquí.